11:43 en esta parte nos acompaña desde España Laura Mateos Ávila, analista político. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás? Muchísimo gusto estar con ustedes. Laura, ya inició lo que es la cumbre del clima de las Naciones Unidas, la COP29, muy importante porque es la reunión internacional más grande donde se van a reunir importantes líderes mundiales para buscar esfuerzos, además plantear esos objetivos, pero además se espera que en algunos puntos hayan avances, pero en otros que sigan los estancamientos y bueno, hemos visto lo que ha sucedido también con el Acuerdo de París los últimos años, Laura. Sí, correcto. Este es un momento claramente muy importante, es un momento en donde vamos a tener reunidos a las grandes líderes y también las figuras más importantes para realmente tener este tipo de discusiones, pero sí no podemos mentir o ignorar el tema en que estamos en una situación en donde no se ve un progreso hacia estos objetivos, especialmente pues los objetivos de París y cómo esto realmente genera una urgencia y también una vitalidad en esta COP en específico. Ahora, Laura, también hemos visto la importancia que ha tenido América Latina en lo que es estas reuniones. Lo vimos muy recientemente en lo que fue la cumbre que se celebró en Cali, la COP16. Y es que América Latina tiene una importancia porque para hacer frente a la crisis climática, pero si vemos también otra realidad, es que la región emite menos del 10% de gases de efecto invernadero y es una de las regiones que más impacto sufre. ¿Qué representación y qué avances crees que podamos ver y distintos acuerdos de lo que fue la cumbre que acaba de suceder, pero también esta que está en desarrollo? Correcto, como lo has dicho, exactamente. América Latina es una de las regiones que menos tiene responsabilidad frente al tema de las emisiones, pero que más ve los impactos. Y esto nos da una ubicación o una visibilidad estratégica. ¿Por qué? Porque primero, no solamente tenemos las consecuencias directas que también traen efectos sociales, económicos y demás, sino también porque esa misma riqueza que tenemos nos da una importancia. Por ejemplo, nosotros tenemos el Amazonas y este es de gran importancia para todo lo que es frente a los sumideros de carbono. Entonces, con América Latina en esta visibilidad y que actualmente ha ganado mucho más liderazgo frente a los temas climáticos, sí que se puede tener una posición de mayor demanda, algo que se ha visto en los últimos años y que, por ejemplo, en la COP16 se vio. Claramente es una región que está obteniendo más visibilidad y más liderazgo. Sin embargo, sí que se necesita mayor consolidez en todas las relaciones que hay, en todas las alianzas que hay, porque no se está logrando obtener un mensaje claro y directo en todas las partes interesadas. Frente a qué se puede lograr, qué vemos en este tipo de cumbre y qué desafíos hay, bueno, hay muchos. Claramente, en este momento, la COP es muy importante, primero, lo que son los fondos de pérdidas y daños y la financiación climática. En esto se pueden dar ciertos avances, sí que es cierto que hay cada vez una mayor presión, sin embargo, no podemos negar que sí hay un estancamiento. ¿A qué nos referimos? A que, por ejemplo, los 100.000 millones de dólares anuales que se tenían previstos por parte de los países desarrollados se ha cumplido parcialmente. Entonces, si bien hay posibilidad de, por ejemplo, medidas innovadoras de aumentar la financiación, sigue siendo algo bastante estancado y que no se está dando en forma como se necesita. Hay mayor urgencia de este movimiento en estas negociaciones. Segundo, también los compromisos nacionales, y en esto, por ejemplo, América Latina ha sido una región que se ha mostrado muy de demandar metas mucho más ambiciosas, y más, digamos que en este marco en el que febrero del próximo año se espera actualizar estos compromisos nacionales. Entonces, sí se esperan algunas ambiciones y algunas metas, digamos que más directas y más fuertes en esta materia. Sin embargo, como lo estamos viendo, están en peligro las metas y los objetivos que se tenían claros en el Acuerdo de París y por lo mismo, pues se necesita primero encaminar a los demás, generar con mayor solidez en este tipo de discursos para seguir promoviendo. Entonces, al final realmente se dan algunos avances, pero no se logra dar un acuerdo global vinculante como realmente se requiere en este momento. Entonces, sí, pero sin embargo no podemos negar. También esta cumbre lo que ayuda es a aumentar y a promover una mayor transparencia y una mayor cooperación entre las partes, algo vital para lograr un cambio global. Entonces, es lo que vemos en la mayoría de cumbres. Hay mayor discusión, pero a pesar de que se logren algunos acuerdos, suelen ser acuerdos no vinculantes y son acuerdos que muchas veces no se ven reflejados en el accionar de los países.
Ahora, Laura, y con este escenario que nos mencionas y este llamado a ser más ambiciosos, hemos visto cómo se ha intensificado el discurso de llegar a esa transición del fin de las energías fósiles por parte de algunos países y esto llamado a los distintos delegados que hemos visto. ¿Es posible lograr eso en el escenario mundial que estamos viviendo además? No es tan posible. Es posible aumentar la discusión, es posible generar, por ejemplo, mayor uso de energías renovables en sectores específicos. Sin embargo, esto sigue siendo un tema de discusión y es el tema más polémico que actualmente se tiene en esta COP. La transición energética es algo que ha generado bastante división. Entonces, por ejemplo, la misma casa de esta cumbre es un país, o sea, Azerbaiyán no está priorizando este tipo de transición, por lo cual esto mismo demuestra esta división que hay de partes, donde vemos, por ejemplo, países de la Unión Europea demandando una transición energética mucho más rápida, considerando el contexto que tenemos ambiental y global. Pero, por ejemplo, tenemos países como Rusia, Arabia Saudita y Azerbaiyán que no están tratando de priorizar esto. Entonces, hay una gran división, por lo cual no es posible o no es tan posible que se logre un compromiso global o un acuerdo global que sea vinculante para todas las partes. Y digamos que esto es algo que se va a ver mucho más complejo debido a las ausencias que hay actualmente en esta COP, en el hecho en que no está Biden, no está Úrsula y no está Macron y son personajes que son muy influyentes y que se necesitan para empujar a los demás. Y a esto se le añade algo muy importante que tú comentaste, el contexto global. El contexto global está bastante complejo. Primero, estamos en un momento donde hay una securitización de las agendas, por lo cual hay muchas financiaciones que se están dando hacia el tema de defensa y seguridad, no hacia el tema climático, no se le está dando prioridad. Y pues claramente el tema de Palestina, Ucrania, ayuda a que esto se vuelva aún más complejo. Y segundo, también se está dando este cambio cíclico, porque la política suele ser cíclica, hacia digamos que discursos muy de negacionistas del cambio climático. La reelección de Donald Trump es un claro ejemplo, cómo están ganando fuerza también este tipo de personajes políticos y esto va a afectar no solamente frente a el poder o la influencia que tiene cierto país para ayudar o aportar a mitigar el cambio climático, sino también para movilizar a los demás. Y cuando países tan influyentes como por ejemplo Estados Unidos van hacia ese discurso de negacionismo, va a afectar claramente no solo las cumbres, sino también los acuerdos y las acciones que se den hacia cumplirlos. Claro, porque otro país dirá, bueno, Estados Unidos no lo está haciendo, porque nosotros sí. Gracias, Laura. Exacto. Exacto. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos. Laura Mateos Ávila, analista político desde España. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más.